Buenos días, hermanos, damos inicio al culto del día de hoy, 26 de julio. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque permites que estemos un día más despiertos, Señor, levantados, Señor, y porque permites que estemos reunidos, aunque sea virtualmente, para honrarte y glorificarte, Señor. Te damos gracias porque has cubierto todas nuestras necesidades, Señor, y te pedimos hoy, Señor, aquí todos reunidos en tu nombre, que cubras el mundo con tu manto precioso, Señor, y que por tu sangre y por tus llagas todos los enfermos sean sanos, Señor. Te pedimos, Señor, que alejes del mundo esta pandemia, Señor, que sigas protegiéndonos y que nos ayudes a evitar que tengamos estrés, miedo, frustración, Señor. Tú eres el único que puede hacer que esto acabe, Señor, porque tú eres el Rey de Reyes, el Rey de los cielos, Señor, y eres todopoderoso, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Nos preparamos para alabar y glorificar al Señor. Dice la Biblia en el Salmo 37, verso 4: deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él hará. En esta noche nos vamos a deleitar. Ayúdenos, así, aplaudiendo todos. Ahora, vamos a deleitarnos. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía. Peticiones de tu corazón. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él, y Él te dará. Espera solo en Él. Peticiones de tu corazón. Díselo una vez más. Ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Las peticiones de tu corazón. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti.
me quiero conformar. Te he probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por borrar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Yo quiero enamorarme más. Enséñame a amarte. Con mi vida adorar lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Para ti un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más. Yo quiero enamorarme más de ti. Unidos en oración. Señor, qué lindo, qué bueno y maravilloso eres, Señor. Eres perfecto, eres grande, eres poderoso, tierno, amoroso, compasivo, misericordioso Dios. ¿Quién como tu Padre?
En esta noche venimos delante de tu presencia porque reconocemos que necesitamos de ti. Reconocemos, Señor, que sin ti nada podemos hacer. Reconocemos, Señor, que somos pecadores y que fallamos muchas veces, pero que la mejor decisión que hemos hecho en nuestras vidas es buscar de ti, buscar tu presencia, Señor. Escuchamos diariamente las noticias, Padre, y son poco esperanzadoras. Vemos, Señor, personas que están sufriendo porque están perdiendo su trabajo. Personas, Señor, que se angustian y que se turban en su corazón. Pero queremos pedirte, Señor, que tú tengas misericordia de tu pueblo, Señor, que tú tengas misericordia de tus hijos. Tómanos en el hueco de tu mano, Señor, sé propicio a nuestra necesidad. Que podamos depender, Señor, y confiar en que tú vas a estar con nosotros, Señor. Necesitamos tu abrazo, tu abrigo, tu protección, tu amor y tu cuidado como siempre. Fortalécenos, Señor, y ayúdanos a hacer luz en medio de tanta preocupación. Padre, ponemos en tus manos las personas que están enfermas, Señor, familiares, amigos, Señor, que están pasando situaciones complicadas de salud. Puede ser, Señor, por el COVID, o puede ser, Señor, por otro montón de enfermedades que aquejan muchas veces nuestros cuerpos. Ponemos en tus manos todo esto porque tú dijiste que por tus llagas íbamos a ser curados y sanados, Señor. Padre, las personas sin trabajo, provee un trabajo, Señor. Sé propicio, y si no, Padre, si no provees el trabajo, provee lo necesario para que las personas puedan recibir su alimento y encontrarse bien. Te bendecimos, Señor. Oramos por tu iglesia, por el pastor, Señor, por los planes que tenemos y por lo que tú permitirás que se haga. Pero como dice tu palabra, que sea siempre de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, por un jueves más que nos podemos reunir a orar. Bendice a los hermanos y las hermanas que están en sus casas. Toma control de su vida. Alienta nuestro corazón. Refréscanos, Padre, con esa agua viva que eres tú. Aliméntanos con ese pan, Señor, que eres tú, y fortalécenos en medio de las situaciones que pasamos. Te bendecimos, Señor, te damos gloria y alabanza en esta noche y declaramos que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Rey y que tú eres especial para nosotros. Te amamos, Padre. Bendícenos y quédate con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchemos las palabras de nuestro hermano pastor Álvaro Jiménez. Muy buenos días, amados hermanos. Esta mañana vamos a gozarnos en el Señor, a permitirle a Él que haga una obra especial en nuestra vida a través del poder de la palabra de Dios. Hemos venido por varios domingos estudiando un tema también, como les he dicho, que es muy pertinente. Tal vez no es tan nuevo, pero que debe ser una realidad en tu vida y en mi vida cada día. Frente a las situaciones que nos tenemos que encontrar en el día a día, en la cotidianidad, se hace sumamente importante que aparezcamos como hombres y mujeres con rangos de madurez connotados, con rangos de madurez espiritual bien, pero bien definidos. Y es justamente en el tema que estamos abordando durante ya varios domingos, esta es la tercera parte, basados en los escritos del apóstol Santiago, a la dispersión, como él se propuso hablar, enseñar y orientar. Y al día de hoy esta palabra nos habla a nosotros. Hemos venido hablando sobre la importancia de adquirir
la sabiduría de Dios para que podamos hacerle frente a las pruebas del carácter que sean, con hidalguía y madurez espiritual, con un crecimiento notable, con actitudes deseables, dejando de lado cosas que no benefician ni mi vida ni la vida de mis congéneres, ni de mi familia, ni mucho menos me permitan dar un testimonio digno. Pero hoy vamos a leer unos versos del capítulo 1 de Santiago, porque ahí quedamos en el verso 17, terminamos el 18 la semana pasada. Hoy nos corresponde analizar el versículo 18 al 27, en donde se nos habla de un nuevo desafío. Santiago nos presenta un nuevo desafío a cómo crecer en gracia y conocimiento, y cómo madurar, cómo caminar hacia la perfección en el diario vivir, y cómo ser realmente un instrumento en la mano de Dios bien afinado, consciente de que a nadie tengo que engañar, a nadie tengo que tratar de mostrarle que tengo otra cara, sino mostrar el ambiente, el espíritu, la actitud, la convicción de un auténtico cristiano e hijo de Dios. Dice así la palabra del Señor: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra para la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula y sin mancha delante de Dios es el Padre, es esta: visitar los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Un nuevo desafío en el carácter del creyente en vías a buscar cómo madurar, cómo crecer en diferentes áreas. Ya hemos hablado de que frente a las diferentes pruebas debemos abordar un comportamiento o tener un comportamiento y una conducta sólida, muy apegada a la palabra de Dios. El propósito de Santiago era orientar a los creyentes, por ende a nosotros, para que tomemos las herramientas que el Señor nos ha dado y para que reconozcamos que en nuestras debilidades y en nuestras fallas y falencias no honramos, no glorificamos a Dios, pero aún peor, no es edificada nuestra vida. Y hoy Santiago nos habla de un aspecto muy importante y quiero rescatar lo siguiente. Dice Santiago en el primer versículo, la parte A, y me gusta esta expresión: mis amados hermanos. Uno de los conceptos que quiero que usted y yo guardemos es que hablar a los cristianos, hablar a la iglesia, hablar a las demás personas con quienes nos hemos encontrado en el camino y en el pueblo del Señor, es reconocer que somos una familia. Y Santiago le habla en esos términos. Si pudiéramos echar un vistazo, Pablo en la Santiago dice en el principio, en el primer versículo 2 del capítulo 1, dice: hermanos míos, gozaos profundamente en las pruebas. Ahora en este otro rato dice: mis amados hermanos. Y si vamos al capítulo 2, versículo 1, dice: hermanos míos nuevamente. Versículo 14, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Y sigue hablando. Y así en el capítulo 3, hermanos míos, y sigue hablando y hablando. Y en el capítulo 4, verso 11, dice: hermanos, no murmuréis. Siempre está conservando ese concepto de familia, de apego, de armonía. Y termina su carta, capítulo 5, verso 19, diciendo: hermanos, si alguno, y comienza ese término
de hermano, de fraternidad, de sentirse parte de, debe ser una de las cosas que debe caracterizarnos como creyentes. Ahora que estamos viviendo situaciones difíciles y que todo el mundo apela a que es que aconsejar, que es que ayudar, una de las cosas que es muy importante es entender que la gente, que el pueblo de Dios, nosotros no somos individuos solamente, sino que somos una colectividad, se llama iglesia. Un grupo que se caracteriza por tener cosas en común, y es que se puede vivir en el espíritu, se puede tener armonía, se puede tener compañerismo. Y por esa razón es importante que nosotros tomemos en cuenta esto para nuestro propio bien. Pero vean, Santiago dice, por esto, mis amados hermanos, eso significa que no le está hablando a un grupo que no conoce al Señor. Al contrario, está hablando a su familia, está hablando a la iglesia. Y hoy quiero que usted preste atención a eso, porque dice Santiago, hermanos míos, todo hombre, y ahí va la mujer en términos genéricos, ahí están también las mujeres, dice sea tardo para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Qué quiere decir eso? Tardar, o sea lento, o piénselo bien. Pero una de las cosas importantes es reconocer estas tres áreas importantes en la vida del ser humano: oír, hablar y actuar. La Biblia dice que la fe viene por el oír, pero oír ¿qué? Palabra de Dios, no cualquier paquín, no cualquier cosa. El oír y escuchar son dos cosas diferentes. Yo puedo oír vagamente algo y se me olvida. No lo voy a recordar mañana, a lo mejor más tarde. De hecho, Iglesia de Cristo, yo he hecho algunas pruebas de vez en cuando. Cuando termina el culto, yo estoy al frente de la puerta, o estaba al frente de la puerta, y todos los hermanos tenían la oportunidad de saludarlos, y muchos me acercaban y me decían, gracias hermano, me gustó el sermón, me edificó el sermón. Y bueno, ese es el propósito del Señor. Pero yo le pregunto al hermano el siguiente domingo sobre qué tema hablamos y no se acuerda. Y posiblemente le pregunte el mismo domingo en una hora y ya no se va a acordar de qué hablamos, porque él solo oyó, no escuchó. Y esto me hace pensar en un hombre, un joven, que describe el primer libro de Samuel, capítulo 3, que también en este contexto calza muy bien. Oír y escuchar son dos cosas diferentes, y esto es importante entenderlo. Dice que cuando Dios llama a Samuel, en las tres ocasiones, Samuel escuchó, Samuel, Samuel. Y como en aquel momento era tan joven, tan pequeño, él no había aprendido, ni sabía, ni conocía la voz de Dios. La palabra de Dios escaseaba en ese momento, dice el pasaje. Él no había podido oír la voz de Dios, solamente había escuchado una voz. Solamente había oído una voz. Y solamente se había acostumbrado a ese timbre, el de Elías, Elí, sacerdote que lo crió. Entonces cuando Dios le habla a Samuel la primera vez, salió corriendo y despertó a Elí. Elí, Elí, ¿para qué me has llamado? Yo no te he llamado, hijo, vete y te acuestas. Eso pasó la primera, la segunda vez. Pero la tercera vez, o la segunda vez, le dice, Elí se dio cuenta de que alguien le hablaba que no era él. Y le dice, cuando escuches esa voz otra vez, di, habla que tu siervo oye. Habla que tu siervo oye. Y este pasaje es muy descriptivo porque Santiago dice, hay que oír, hay que tener cuidado, ser lento para oír, o sea, escuchar bien. Él quiso decir escuchar, si lo puedo parafrasear bien. Si usted escucha la palabra de Dios, usted la procesa, la va conociendo, la va manejando, profundizando y dice, este es el mismo tono, esta es la misma palabra, este es el mismo principio que yo he escuchado y que yo he aprendido a revisar, a vivir en mi vida. Y dice la Biblia que Dios le habló y le dijo cosas a Samuel que retiñirían los oídos de Elí. Y ahí marcó un final de la vida de este hombre, de alguna manera. Pero aprender a escuchar con cuidado es una de nuestras grandes tareas. Por eso es importante esta noche, esta mañana, rescatar estas tres cosas. Pronto para oír, o sea, debo ser ágil. Debo tener ese cuidado de prestar mucha atención. Usted ha visto a muchas gentes que no escuchan, no quieren oír todo para su propio, para beneficiar a otros, sino para ser chismosos o chismosas. Usted encontrará mucha gente detrás de las puertas tratando de descifrar o escuchar qué está pasando
en la parte interior de un cuarto o de una oficina o de una casa. Pero el propósito es diferente. Lentos, tardos para oír, para hablar, pero muy rápidos para escuchar. Y entonces, y por eso rescaté y traje a la mesa esta mañana el caso de Samuel. Samuel, estando profundamente, escucha la voz y se levanta inmediatamente. O sea, hay prontitud. Y yo quiero que esta mañana pensemos, la otra parte importante es decir, tardo para hablar. Y aquí hay 3 actos importantes que no los podemos pasar por alto. Tiene que ver con la importancia, tal vez hablemos de 3 niveles en donde podemos madurar. Uno es aprender a escuchar, aprender a oír palabra de Dios, como lo dice Romanos 3:10, del versículo 16 en adelante. Pablo está citando un pasaje de Isaías 29, cuando dice que el pueblo le desobedeció al Señor, el pueblo no le escuchó, no le oyó a Dios, el pueblo de Israel. Y dice Pablo, así que la fe viene por el oír, pero ¿oír qué? En aquel contexto de Israel era oír a lo que Dios estaba diciendo a través de los profetas, a través de las diferentes enseñanzas con los sacerdotes. El pueblo estaba haciendo caso omiso de eso. Entonces, no podría hablar con sabiduría, no podría actuar con sabiduría. Y por esa razón, el problema de Israel fue la incredulidad, la rebeldía. Quiera Dios que esa no sea nuestra situación en nuestro medio. Recuérdese que también yo quiero que usted aprenda. Dice que cuando Pablo dice, al oír con fe, lo que produce fe en nuestras vidas es oír la palabra de Dios con prontitud. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, dice Hebreos, que es como espada de 2 filos, más cortante, penetra hasta discernir todo lo que hay ahí. En 2 Timoteo 3:16 al 17 dice que la palabra de Dios tiene 4 aspectos muy importantes que usted y yo no podemos pasar por alto. Dice que el fin de ella es enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. En este proceso nosotros experimentamos niveles de madurez. Y ahí es donde nos lleva al tema en cuestión, porque dice Santiago, prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarnos. Y entonces dice el versículo 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar. Santiago le dice a la iglesia, a los cristianos, nuestro comportamiento iracundo o de prestarle atención a lo que no debemos prestar atención va a dar al traste con ese estilo de vida que el Señor nos llamó a vivir. La Biblia dice que nosotros fuimos rescatados para vivir una nueva vida en Cristo. Todo lo viejo ya ha pasado. Tenemos que comenzar a experimentar el gozo del Señor, la paz del Señor, la gracia del Señor, la benevolencia del Señor, pero en acato al principio y al mandato bíblico. Dice, la palabra de Dios tiene un carácter especial, dice el salmista, que la ley de Jehová es perfecta, es como miel que destila el panal. Esa es la que hace la obra en nuestra vida. Tiene caracteres diferentes porque dice Hebreos, el escritor de Hebreos, que es como espada. Y dice también la palabra de Dios en Juan, que si nosotros podemos creer esta palabra, esta verdad nos hará libres. Y conoceréis la verdad y os seréis libres. El carácter de la palabra de Dios es pura, es santa, es transformadora, es que cambia, es la que me inspira, la que me anima, me enseña, me redarguye, me transforma, me hace ver mis faltas, mis falencias. Y yo creo que es importante que entendamos que en este contexto en el que vivimos, el dominar, el entender, el estar claro de que la palabra de Dios es mi asidero, la palabra de Dios es donde yo estoy realmente anclado, eso me va a permitir ser un cristiano y una cristiana totalmente diferente. Y por eso, al hacer esta introducción de alguna manera y entender que nuestro comportamiento humano y débil viene a dar al traste con esto, más bien el escritor dice, dejemos la ira, dejemos el enojo, dejemos todo este tipo de estilo de vida no agradable
por supuesto, que más bien tiene carácter inmundo, porque no aplica la justicia de Dios. O sea, la Biblia nos enseña a andar en rectitud. Justicia implica eso. Sabiamente Jesús, cuando responde la pregunta capciosa de los fariseos, dice: dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En la jerga callejera diríamos partir la yote por la mitad. Darle a cada quien lo que le corresponde. Actuar con rectitud, con integridad, con transparencia, debe ser nuestra consigna y nuestra premisa. Pero dice también Santiago que si en cambio escuchamos y dejamos que esta palabra produzca fe, se enriquezca, se implante en nuestro corazón, entonces va a generar también abundancia ¿de qué? De mansedumbre, y va a traer salvación, certeza, seguridad a nuestra alma. De ahí entonces nos enfrentamos o nos ponemos cara a cara con un estilo de vida que nos presenta dos personajes. Y vamos al versículo 22. Dice: sed hacedores de la palabra y no tan solamente ¿qué? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera un espejo en su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la perfecta ley, la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que cree. Dos personajes, el oidor y el hacedor. ¿Dónde estás? ¿En qué bando te encuentras? Y esa es la idea de esta mañana. Que nosotros aprendamos como iglesia que ya es tiempo de pasar de este entorno de oidores a el hacedor. ¿Cómo puedo ser yo, pasar de ser un oidor a ser un hacedor? Bueno, la misma escritura nos lo enseña. Dice que si alguno es oidor, ¿qué pasa? Es que está viviendo una vida no deseable. Se está autoengañando. Está tratando de vivir una vida, pero que es muy superficial, no le depara bendiciones posiblemente, ora y siente que las oraciones llegan al techo y se devuelven al cielo raso. Muchas veces dice: Señor, necesito, te pido, pero resulta que no pasa nada. Nuestra vida es una vida estéril mientras somos simple y llanamente oidores. Pero me dirá usted: pastor, ¿cómo entender a Santiago entonces y a usted? Primero nos dice que seamos rápidos para oír, ahora resulta que no debemos ser oidores. Bueno, entendamos la dinámica. Rápidos, prontos para escuchar lo que realmente va a edificar y crear, pero hacer que esta palabra que yo escucho llegue a mi mente y baje a mi corazón y me ayude a tener un estilo de vida y a vivir y a practicar un estilo de vida y una conducta que agrade a Dios y por ende bendice y beneficia a quienes están a mi entorno. Entonces, el oidor, describamos al oidor ya en este contexto. Es aquel que oye, se le olvida. La figura del ejemplo del espejo, se ve en la cara en el espejo, dice: estoy guapo, estoy feo, estoy bien. Pero al rato se le olvidó y no pensó en hacer ningún arreglo de nada. Si tenía alguna mancha en la cara, ni siquiera se la quitó. Porque dice que actúa como una persona natural. El oidor es aquel que está sumamente informado, pero no pasa de ahí. El oidor es aquel que se aparece como estrictamente religioso, legalista, hay que cumplir con todas las ceremonias del culto. Pero ¿qué dice la Escritura? Citando otro pasaje de Isaías, el escritor Mateo, en capítulo 15, versos 7 en adelante, le dice al pueblo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos de mí. No obedecen, no hacen caso. Es aquel que sabe todo, pero bueno, Dios tendrá misericordia de mí. Un hombre oidor es aquel que practica la mentira también. No se ajusta a la verdad, le gusta criticar. Tiene el mismo síndrome, el mismo pecado de Israel. No solo incrédulos, sino murmuradores. Vive una vida tan superficial y tan natural, liviana, canta, alaba y todo, pero como bien dice la Biblia, de labios me honra.
El acto litúrgico tiene que apegarse y hacerlo tan ceremonioso como se puede hacer. Pero ¿de qué nos sirve todo eso? Si hay inmadurez, si hay inconstancia, si no hay una vida sólida. En cambio, Santiago describe, y la Biblia lo describe así, al hacedor. Yo espero que usted esté ahí conmigo. ¿Amén? Dice, el hacedor no solo oye, escucha, escudriña, interpreta, le presta atención. Y aquella palabra lo estimula, lo inspira, y no se queda solo en la mente, sino que baja al corazón. Entonces comienza ya a pasar de un ser informado como el oidor a ser un ser formado, a ser un auténtico discípulo del Señor. De hecho, Jesús, en su corto ministerio, se propuso capacitar a los discípulos. Los 12. Había traidor entre ellos también. Siempre tiene que haber alguien ahí que establezca el control cruzado. Pero era la voluntad de Dios en ese tiempo. Entonces, un hacedor de la palabra es un hombre y una mujer que se considera que está alcanzando niveles de madurez, crecimiento espiritual. Actúa no naturalmente, sino sobrenaturalmente, guiado por el Espíritu. Dice Romanos, capítulo 8, que se ocupa en el Espíritu. Debemos estar ocupados en el Espíritu Santo. Y no necesariamente andar en el Espíritu significa andar en el aire, levitando. No, es con los pies bien puestos en la tierra, conscientes de los principios, de las demandas de Dios y decir, yo quiero vivir. El escritor nos dice que los mandatos del Señor no son gravosos, no son fáciles, pero no son difíciles de vivir. El hacedor persevera, es constante en sus cosas. Él no va a echarse para atrás fácilmente, no se va a doblegar, no es de doble ánimo, no es como la onda del mar, no, él es estable, es firme. Refrena su lengua, dice el pasaje, o sea, no murmurador, no criticador, posiblemente no le parezcan muchas cosas, pero se guarda no hace ni establece criterios de valor, ni hiere sensibilidades. Es alguien que pretende vivir en auténtica libertad y ayudar a ser libres a otros, vivir el gozo del Señor al servir, que no escatima su tiempo para servirle al Señor. Es alguien que vive una vida plena en el Espíritu, porque ora, alaba, exalta al Señor. Juan 4:24 le dijo el Señor a esta mujer, hay que adorar a Dios, no importa aquí y allá, pero hagámoslo en el Espíritu. Hagámoslo porque los verdaderos, estos adoradores de este carácter son los que Dios está buscando. Aquel que experimenta el poder de Dios constantemente. Cada vez que habla, cada vez que ora, cada vez que está en la presencia del Señor, llora, gime, reconoce que alguien superior está moviendo sus entrañas. Alguien que está sacudiendo su vida y permitiéndole crecer cada día más y más. Y no me cansaré de repetir el versículo de Juan, cuando el evangelista dice es necesario que Él crezca y que yo mengue. Pero acuérdense también que en 1 Corintios capítulo 15, ya los últimos versículos 58, si no me equivoco, el apóstol Pablo habla de que ningún trabajo en el Señor es en vano. O sea, cada cosa que hacemos nos permite crecer en gracia y conocimiento y nos permite alcanzar niveles de madurez y nos permite dar pasos firmes en donde no vamos a retroceder. En los conceptos militares que se enseña, se le enseña al soldado que va a militar en un ejército que si no avanza, al menos no retroceda. Eso es avanzar. Si usted está en la primera fila y nadie, el enemigo no lo ha hecho retroceder, usted está avanzando, se está permaneciendo, está ahí. Lo triste es cuando se van dando pasos hacia atrás. Pero cuando estamos en la primera fila, frente al fragor de la guerra, frente a aquella lucha inconstante como la tenemos nosotros hoy día, que dice Efesios que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Y todos los días usted y yo estamos frente a esa lucha, a esa guerra, a esa militancia, en donde armados hasta los dientes con la armadura de Dios podemos hacerle frente. Ahí aparece el hacedor. No es una persona que se autoengaña, es una persona que está con los pies puestos en la tierra y sabe que la lucha es constante. Santiago sabía que las pruebas eran todos los días y a cada rato y que no nos esperan tiempos mejores.
pero con ayuda del Señor. Y yo estoy hablando esta mañana de madurar, de crecer en el Señor, porque hermanos y hermanas, lo que nos espera tampoco es halagador. No lo digo yo simple y llanamente para meter miedo, porque esa no es mi filosofía. Yo sé que muchas de las noticias lo que hacen es generar estrés, ansiedad, temor, miedo más bien a la gente. Y esa no es mi intención. La intención es fortalecer, animar, estimularlo y decirle, vale la pena vivir para Jesús. No importa la lucha, no importa lo que estamos viviendo. Vendrán tiempos mejores espiritualmente hablando, emocionalmente hablando. Y por qué no hablar en cuanto a la parte financiera. Sin duda alguna el Señor nos va a bendecir. Porque la Biblia dice, no lo digo yo, el testimonio que se da, que dice el escritor, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan. Y acuérdese de Filipenses 3:19 que dice, mi Dios pues suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en gloria. Que dicha que no está hablando de las riquezas en Suiza, porque han pasado situaciones difíciles. Y que dicha que no está supeditada la ayuda del Señor a la ayuda que da la ONU, la OMS o la OPS. No, señores, Dios es el dueño de todo. Hermanos amados, la Biblia nos enseña que el hombre hacedor sabe alabar a Dios. El Salmo 50:23 dice, el que sacrifica alabanza me honrará. Si usted quiere honrar a Dios, ¿el resultado cuál será? Dice el Señor, el que sacrifica alabanza me honrará y yo le mostraré la salvación de Dios. En esta parte es importante entender el concepto de estos dos personajes. Y por esa razón también nos lleva Santiago a pensar en los últimos versículos que dice el verso 26. Si alguno crece religioso, escucha esto, entre vosotros, pero no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión es como vana. Otra vez lo pone en una gran desventaja. El religioso no alcanzará la gracia de Dios si no se arrepiente de corazón. No podrá vivir para la gloria de Dios ni experimentar todas las bendiciones de Dios si no tiene un auténtico encuentro, si no deja que la palabra se encarne, se introduzca en su vida, si no hace un examen introspectivo y decir, mi vida no te agrada a Dios. No es que le quede bien a los demás, ni al pastor, ni a la iglesia, no. Hay que tener una sola cara, no doble ánimo. Por eso el religioso es legalista, el religioso es murmurador, pero dice la escritura, viene la parte, no todo lo que habla de religión es negativo. Ve lo que dice, la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál? Y señala tres cosas básicas que tiene como hacedor de la palabra, tenemos que tomar en cuenta. Y vean qué interesante, porque uno podría decir, bueno, una de las tareas más importantes del cristiano es predicar a Jesús, y lo es, claro que lo es. Una de las tareas importantes del creyente, de la iglesia, es que le alabe, que le adore, y lo es. Una tarea importante, un principio que no se puede pasar por alto es orar a Dios en el Espíritu. Claro que lo es. Y yo le podría hacer una lista grande, todo eso así, pero vean cómo lo resume Santiago y dice, esta religión, que de hecho nosotros somos llamados a adorar a algo siempre, eso se llama religión también, la idiosincrasia de un pueblo se define de esa manera. Pero dice, la primera cosa, visitar a los huérfanos. ¿No? 2, huérfanos y a viudas en sus tribulaciones. ¿Qué significa visitar a los huérfanos? Ir a ver cómo está, ahora qué tal. Señora, lo siento mucho que se quedó sin marido. No, habla de preocuparse, de visitarlos para ayudarles en sus tribulaciones. Es que solo las viudas y los huérfanos pasan tribulaciones. No, todo el mundo. Pero Jesús habló en un contexto metafórico muy interesante, esta analogía. Cuando los discípulos, cuando Él le reclama a los discípulos, le dicen, ¿me viste desnudo? No me cubriste. Huérfano, hambriento, descalzo. Y Jesús comienza a enumerar todas estas cosas y los discípulos atónitos, con los ojos así que se les salían, pero Jesús, ¿cuándo? ¿Cuándo te hemos visto así? ¿Qué responde Jesús? Por cuanto no lo han hecho a estos pequeños, a estos mismos,
más pequeños, más necesitados, a mí no me lo habéis hecho. Entonces, servir al Señor no es solo predicar, no es solo ser tan espiritual, no es solo ayudar y orar todos los días, esa es parte de la vida. Es preocuparnos por quienes tienen menos. Y si usted es rico, no será porque usted lo merece, es porque Dios le ha dado la oportunidad de tener un poco más que los demás. Y usted lo ha aprovechado. Pero ¿cuál es la idea de la riqueza? ¿Cuál es la idea de tener bienes? Es para bendecir, para orientar, para darle, para magnificar el nombre del Señor. Y qué bueno que un rango de madurez en mi vida contemple fijarme en esas personas que están abandonadas, que no tienen la dicha que tal vez usted tenga, que están desposeídos. Pero no solamente falta de dinero, puede ser hambre, puede ser necesidad de algunos problemas de salud, de cualquier tipo. Hoy hay cantidad de cosas así. En esta pandemia, sin necesidad de ser huérfano ni viuda, miles de personas están viviendo situaciones muy, pero muy apremiantes, muy difíciles. Será buen momento en que el Señor nos ayude para comenzar a mirar a quién de verdad podemos darle. No es posible llegar a decirle, hermano, amigo, Dios lo bendiga, mire, la Biblia dice que usted y está aguantando hambre. Dios lo bendiga y está en la orilla de la calle. Que el Señor le guarde, mire, le quiero compartir la palabra de Dios y la persona no tiene ni dónde dormir ni dónde vivir. Y esto me hace pensar en que Jesús fue un hombre muy práctico, un estratega de estrategas. Se dio cuenta que le seguía una multitud grande, tenía varios días de andar predicando y la gente le seguía, por algo le seguía. Pero resultó que le seguían, muchos de ellos le seguían y Jesús fue claro y se los dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer, porque les lleno el estómago, porque los harto, pero su corazón está lejos de mí, porque entre la multitud hay de todo. Llegaba gente con muchas ganas de oír a Jesús y otros con ganas de ser servidos, de comerse lo que le daba Jesús. Sin embargo, cuando Jesús llega a un lugar y se da cuenta que le sigue una multitud, los hace sentar por ahí y le pone una tarea dificilísima a los discípulos y les dice, bueno, mientras yo descanso, denles de comer a este montón de gente. Ya me imagino a los discípulos con aquella mente tan reducida y tan pequeña diciendo, oh maestro, ¿cómo eres tan imprudente? ¿Cómo se te ocurre ordenarnos que le demos de comer a esa multitud si no tenemos nada? Vayan a comprar. Y resulta que cuando salen a comprar, ¿a quién se encuentran? A un chico que tenía unos panes y unos peces, muy pocos. Y ahí es lo bueno de la vida en Cristo, porque Dios es un Dios de milagros, amén. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que cuando llega el hombre a lo que ya no es posible, Él es el Dios de los imposibles. Y Él es el que nos enseña lecciones prácticas. Y un auténtico hacedor nunca se va a echar para atrás, sino que va a recurrir a las herramientas divinas. Dice la Escritura en Corintio que nuestras armas de milicia no son carnales, son espirituales. Amén. Entonces, es importante. Dice que mandó a sentar a aquella gente y ordenó a los discípulos que fueran a comer. Y cuando llegaron con aquella miseria, ¿qué era para tantos? He ahí el milagro del Señor. Pero qué interesante, Jesús puede haberles dicho, miren, están escuchando palabra mía hace rato, ¿por qué me siguen? Ya no están satisfechos. Jesús hace el hambre física para que el mensaje tenga sentido, razón de ser, que encuentre un lugar en los corazones. Dice, al que le hemos oído hablar, el que nos ha predicado, el que nos ha enseñado, Él es el que puede y tiene toda la capacidad para transformar nuestra vida, no solamente física, sino espiritualmente. Y de ahí quiero que esta mañana entendamos. Entonces, hermanos, esa figura de oidor hacedor debe calar en nuestros corazones. Un rango de madurez, un rango de crecimiento, un peldaño más. Ya estaré preparado porque tengo que predicar a Cristo a diestra y siniestra. El apóstol Pablo dice, me es impuesta necesidad, o sea, ay de mí si no predico este evangelio. Porque es una pasión, hay una tarea. Y en este tiempo algunos están llorando y tristes porque no vamos al templo. Tienen razón. Pero quiero decirles una cosa, no se desanimen. Dios tiene propósitos grandes. No estoy de acuerdo con la cuarentena en el sentido de tenernos encerrados. Pero
Por otro lado, digo, gracias Señor, porque es la oportunidad de reflexionar y comenzar a valorar lo que tal vez nunca hemos valorado. Pero acuérdese de una cosa, si un estratega de estrategas es Jesús, y cuando yo leo la vida de Jesús me encuentro que Jesús nunca construyó un templo, nunca se preocupó por una infraestructura, usó lo que había. Allá en la barca de Pedro, los pescadores, a la orilla del mar, a la orilla del río. Usó el templo cuando estaba desocupado, usó la sinagoga, las casas. La prioridad de Jesús nunca fue el templo. La prioridad de Jesús fue que las gentes conocieran al Dios auténtico y verdadero a través de la revelación que Él vino a darnos. Y hoy le animo, no se preocupe si no hay. Será lindo cuando lo tengamos abierto y podamos encontrarnos y gozarnos del Señor. Pero la tarea de evangelizar jamás se cae. Y acuérdese de esto, y quiero cerrar esta mañana con lo siguiente. El trabajo del enemigo va a ser, ¿cuál? Cerrar templos, maltratar a creyentes, ponerlos en la cárcel. Y yo quiero animarle esta mañana, porque se acuerda que si usted lee la vida de Pablo, de Pedro y de Silas, ellos no vivieron una vida fácil. ¿Cómo fue que evangelizó? ¿Cómo fue que predicó más Pablo y Pedro si no fue en la cárcel? Porque se les prohibía hablar de la palabra de Dios. Sin embargo, ¿qué dijo Pedro? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿En qué nivel estamos como hacedores? Llegaríamos a ese punto y le voy a decir algo. La Biblia dice que estamos viviendo principio de dolores. Hoy es un confinamiento. Hoy es un ostracismo. Mañana, ¿qué será? Pasa mañana, ¿qué será? Puede que pasen muchas cosas más. En El Salvador, el presidente Bukele está tratando de destruir una plaga de langostas. No es solo la pandemia, hay una plaga detrás de eso. Y viene desde África. Y no se escapará a Costa Rica. Y vienen a comerse todo lo que es la producción de los agricultores, y tu comida y mi comida. ¿Y cómo vamos a actuar para entonces? Anímese, levántese en el nombre de Jesús, madure espiritualmente, no se eche ni un pie para atrás. Reflexionemos como iglesia. Nos toca vivir como cristianos sólidos, maduros, auténticos, en donde la palabra ha hecho un trabajo especial. Y usted no va a permitir que el enemigo ni nadie le robe el gozo de vivir para Cristo. Si algo debe depararnos alegría y gozo, es vivir y servir al Señor. Quiera Dios que en este reflexionar, en este andar, en el camino de la Escritura, podamos terminar diciendo que vamos a vivir una vida ejemplar, una vida con un testimonio digno, una vida que exalte y magnifique el nombre de nuestro Señor. Y nunca olvidarnos de que en nuestra humanidad podemos fallar, pero que en medio de esta obra de Dios, a través de Jesús, por la palabra del Espíritu Santo, usted y yo podemos ser los instrumentos que Dios quiere que seamos. Incline su rostro y vamos a hablar con el Señor. Padre, gracias te damos esta mañana por el consejo de tu palabra. Jamás nos podemos apartar de esta verdad gloriosa, porque día a día nos enseña, nos golpea, nos trata y nos enseña que vivir para ti es lo mejor que puede suceder. Por eso esta mañana te exaltamos y te bendecimos y pedimos, Señor, que el confort, el consuelo, la gracia, la misericordia y la bondad tuya abunden en la vida de tu iglesia. Y permítanos, Señor, inspirar a otros que aún no te conocen, porque en medio de toda dificultad es donde el carácter tuyo se perfecciona en cada uno de nosotros. Gracias, buen Señor, por este consejo esta mañana. Bendigo tu iglesia y oro para que nos permita ser un canal de bendición y mucha edificación a cantidad de personas. La gloria y la honra sea para ti. Nada más, buen Señor. Amén y amén. Y así ha terminado el culto del día de hoy. Les agradecemos su presencia. Nos vemos el jueves.